Decían que aquella casa era como cualquier otra. 4 paredes, un techo, un jardín descuidado y una entrada silenciosa. Pero quien cruzó esa puerta nunca volvió a ser el mismo. La historia de Amityville no empieza con un susto. Empieza con sangre, con gritos ahogados en la madrugada y con la certeza de que desde aquella noche el mal viviría allí y no se iría tan pronto. Fue el 13 de noviembre de 1974 cuando todo comenzó. La pequeña ciudad de Amityville, en el estado de Nueva York, despertó a lo que sería su peor pesadilla. Esa madrugada helada, 6 cuerpos fueron encontrados dentro de una casa blanca de 2 pisos, número 112 de Ocean Avenue. La familia DeFeo. Padre, madre y 4 hijos. Todos muertos, acribillados con un rifle de repetición mientras dormían. ¿El asesino? Ronald DeFeo Jr., el hijo mayor. Con 23 años confesó el crimen sin mostrar remordimiento. Dijo que voces en su cabeza lo obligaron a apretar el gatillo. Voces que venían de la casa. Voces que lo perseguían cuando el silencio tomaba los pasillos. La justicia fue rápida. DeFeo fue condenado a cadena perpetua. Pero la casa permaneció vacía, fría y observando. Un poco más de un año después, en diciembre de 1975, una nueva familia se mudó allí. George y Kathy Lutz, junto a sus 3 hijos, compraron la casa por un precio muy por debajo del mercado. Sabían de la tragedia, pero creyeron que podían empezar de nuevo, olvidar el pasado, construir un nuevo hogar. Duraron 28 días. 28 días de terror, miedo y desesperación. 28 días que se convertirían en uno de los relatos paranormales más famosos y controvertidos del siglo. Desde la primera noche, algo no estaba bien. El frío era intenso, pero venía desde dentro de la casa. Las ventanas temblaban sin viento. Las puertas se cerraban solas. Y un olor pútrido aparecía de la nada y desaparecía segundos después. George Lutz cambió rápidamente. Comenzó a despertar todos los días a las 3:15 de la madrugada, siempre a la misma hora. La hora exacta en que, según los registros del crimen, ocurrieron los asesinatos de los DeFeo. Empezó a aislarse. Pasaba horas frente a la chimenea, mirando las llamas sin parpadear. Decía que sentía algo dentro de él, algo que no era suyo, algo que crecía. Kathy tenía pesadillas con los asesinatos. Soñaba con los disparos, con la sangre, con los gritos ahogados. Una noche, despertó con marcas en el cuerpo, arañazos profundos en la espalda, como si algo invisible la hubiera atacado mientras dormía. Los hijos comenzaron a cambiar también. El menor decía hablar con un cerdo gigante de ojos rojos que lo observaba desde la ventana. George vio los ojos. Afirmó, tiempo después, que nunca volvió a dormir igual desde esa noche. Puertas arrancadas de sus bisagras, objetos volando por la casa, mucosidades negras escurriendo por las paredes, y un cuarto en el sótano que nadie lograba explicar. Una sala roja, sin registros en los planos de la casa, como si hubiera sido construida en secreto, con paredes pintadas con una sustancia oscura y pegajosa. Llamaron a un sacerdote. Bendijo los cuartos. Pero al entrar a la sala de costura, escuchó una voz gritarle al oído: «¡Sal de aquí!». Salió. Y nunca regresó. George comenzó a sospechar que el mal que habitaba allí no era solo una energía. Era una presencia. Algo antiguo. Algo que se alimentaba de ellos. Empezó a investigar el pasado del terreno. Descubrió que, antes de que la casa fuera construida, esa tierra había sido usada por una tribu indígena para abandonar a los enfermos y moribundos. Un cementerio. Olvidado y maldito. La tensión crecía día tras día. George y Kathy discutían todo el tiempo. Los niños ya no dormían. Pasos resonaban durante la madrugada. El llanto de un niño se escuchaba en los pasillos, incluso cuando todos estaban despiertos. En el 28º día, algo ocurrió. Algo tan grave que hizo que la familia huyera en plena madrugada, llevando solo la ropa puesta. Nunca contaron exactamente lo que vieron,
nunca detallaron esa última noche, pero dijeron que si hubieran quedado un minuto más, no habrían salido con vida. La historia se convirtió en libro, en película y en duda. Muchos cuestionaron. La llamaron fraude. Dijeron que todo era una invención para lucrar con la tragedia. Pero los Lutz nunca se retractaron. Nunca cambiaron la versión. Y hasta el final de sus vidas, mantuvieron el mismo relato. Escépticos, estudiosos y cazadores de fantasmas entraron en la casa a lo largo de los años. Algunos salieron diciendo que todo era normal. Otros nunca más hablaron de lo que vieron allí dentro. El caso dividió al mundo. ¿Había algo real en esa casa? ¿O era el poder del miedo manipulando la mente de una familia quebrada? La línea entre verdad e ilusión es delgada. Pero antes de responder a esa pregunta, necesitamos ir más profundo. Entender los detalles que no se contaron. Revisar los hechos que quedaron fuera de los libros y descubrir lo que realmente ocurrió dentro de la casa 112 de Ocean Avenue. Porque tras bastidores de la historia oficial, existen relatos aún más oscuros, más perturbadores y completamente olvidados por el tiempo. Vas a escuchar todo lo que nunca fue mostrado. Y quizás nunca vuelvas a dormir de la misma forma. Huyeron en la madrugada, sin mirar atrás, sin llevar nada. Solo el miedo y el silencio. ¿Pero qué ocurrió aquella última noche? ¿Qué vieron o sintieron los Lutz que los hizo abandonar todo? Nunca lo contaron. Ni a los amigos, ni a la prensa, ni a la familia. Pero las señales estaban allí. Fragmentos escondidos en entrevistas, documentos, grabaciones antiguas. Relatos distorsionados por años de versiones contradictorias. Y testigos que desaparecieron con el tiempo. En los días previos a la huida, George decía que la casa estaba respirando. Que las paredes latían como carne viva. Que el sonido que venía del sótano ya no era solo un crujido, sino una voz profunda, grave, hablada en un idioma que no comprendía. Kathy decía que soñaba con una mujer vestida de negro, parada al borde de la cama. Cada noche, inmóvil, pero cada vez más cerca. La última noche, despertó gritando. Aseguró que la mujer le había tocado el rostro, con manos heladas como piedra. El hijo menor dejó de hablar. Durante días, solo dibujaba círculos, ojos y símbolos extraños. Decía que la cosa del sótano le había pedido silencio. La casa ya no era solo un lugar. Se había vuelto algo. Una entidad. Un organismo vivo. Hambriento. Después de que los Lutz se marcharan, comenzaron a llegar los investigadores paranormales. Y entre ellos, la pareja más famosa de la época, Ed y Lorraine Warren. Especialistas en fenómenos sobrenaturales. Investigadores del caso Annabelle, la casa de Enfield y el caso Perrón. Afirmaron que en Amityville encontraron el mal en su forma más pura. Lorraine relató que, al entrar al sótano, sintió una presencia demoníaca tan intensa que apenas podía respirar. Ed fue atacado por una fuerza invisible mientras intentaba realizar una sesión de EVP, grabación de voces paranormales. Cámaras fotográficas captaron imágenes perturbadoras. En una de ellas se ve una figura infantil con ojos brillantes al pie de la escalera. No había niños en la casa ese día. Y según los investigadores, nadie se encontraba en ese piso al momento de la toma. Pero entonces aparecieron los escépticos, periodistas, psicólogos. Científicos del mundo entero comenzaron a analizar cada detalle. Algunos dijeron que los Lutz lo inventaron todo para vender el libro, que el escritor Jay Anson exageró los relatos para atraer lectores, que George tenía fascinación por el ocultismo y ya practicaba meditación trascendental antes de mudarse, que los hijos eran demasiado pequeños para distinguir lo real de lo imaginado. Otros señalaron inconsistencias. La casa nunca fue inspeccionada oficialmente por fenómenos documentados. Los informes policiales no confirmaron actividad paranormal. Los vecinos dijeron nunca haber escuchado ruidos, ni haber visto nada extraño. Y aún más, la familia que se mudó allí después de los Lutz nunca reportó ningún suceso sobrenatural.
Entonces, ¿fue todo una farsa? Tal vez. Pero hay algo que permanece inalterable: el impacto psicológico. George y Kathy jamás volvieron a ser los mismos. Ambos desarrollaron insomnio, paranoia y depresión. Incluso décadas después, sostenían el mismo relato, sin cambiar ni una palabra. Los Warren tampoco se retractaron. Y aseguraron hasta el final de sus vidas que Amityville fue uno de los lugares más peligrosos que enfrentaron. Pero hay una pieza del rompecabezas que pocos conocen: documentos no incluidos en el libro, cintas de audio que desaparecieron, y relatos confidenciales obtenidos por investigadores independientes. Uno de ellos hablaba de una habitación oculta detrás de la sala roja, una puerta cerrada con cadenas, visible solo bajo luz negra. George habría encontrado ese acceso 3 días antes de la huida, pero lo que había allí dentro nunca fue revelado. Otros testigos afirmaron que George comenzó a actuar de forma agresiva. Hablaba solo, dibujaba símbolos en el suelo. Incluso llegó a amenazar a uno de sus hijos durante un episodio de aparente posesión. Kathy, en una entrevista años más tarde, declaró que creía que la casa no solo estaba embrujada, sino que era un portal, un punto de energía negativa, un nudo espiritual. Para algunos es una locura. Para otros, es una verdad demasiado incómoda. La línea entre sugestión psicológica y realidad sobrenatural es borrosa, más aún cuando está envuelta en tragedia, duelo y fragilidad emocional. Pero hay un detalle curioso: los asesinatos cometidos por Ronald DeFeo Jr. nunca fueron completamente explicados. Todos los miembros de la familia murieron por disparos de rifle, y aún así ningún vecino escuchó los tiros. Ningún familiar despertó. Ni siquiera se movieron, como si algo los hubiera mantenido dormidos. Los análisis toxicológicos no encontraron rastros de sedantes. Y la posición de los cuerpos indica que todos fueron asesinados mientras dormían, en calma, sin lucha, sin resistencia. DeFeo cambió su versión varias veces a lo largo de los años. En una de ellas dijo que cometió los crímenes con ayuda de voces. En otra, aseguró que no actuó solo, pero nunca reveló quién lo habría ayudado. ¿Acaso había algo más en esa casa, incluso antes de los Lutz? ¿Algo que influyó en Ronald? ¿Algo que quedó allí, esperando? La respuesta tal vez se esconde en las ruinas del tiempo, en registros olvidados, en detalles ignorados por quienes quisieron tacharlo todo de invención. Lo cierto es que, hasta hoy, Amityville provoca miedo, fascinación y dudas. Hay quienes dicen que la casa fue renovada, que todo volvió a la normalidad, pero aún hoy quien pasa por Ocean Avenue evita mirar directamente hacia ella, y quien vivió allí prefiere no hablar del tema. ¿Verdad o fraude? Quizás nunca lo sabremos con certeza. Pero si todo esto fue una invención, ¿por qué el miedo sigue vivo? ¿Por qué sentimos escalofríos con solo oír el nombre? Amityville. Algo en esa casa tocó un nervio colectivo. Despertó memorias que no son solo nuestras. Miedos antiguos, de algo que habita en la oscuridad y que a veces elige una casa para manifestarse. El horror puede ser explicado, pero el miedo verdadero, ese no necesita pruebas.